El 19 de enero de 1951 en Kanauj, ciudad al norte de la India, un niño de 6 años llamado Muna fue degollado por 2 hombres posteriormente capturados pero no judicializados por falta de pruebas suficientes. 6 meses después nació en otro barrio de la misma ciudad un niño llamado Shankar, quien al cumplir los 2 años comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Hablaba sobre su otra vida, diciendo que quería ver a sus padres y preguntando por juguetes a los que describía muy detalladamente, juguetes que por supuesto nunca había tenido. Empezó a decir que en esa otra vida 2 hombres lo habían degollado. De hecho, Muna tenía en su cuello una curiosa marca que parecía una cicatriz. Tan precisos eran los detalles que el niño daba sobre su asesinato que la historia se volvió viral en aquel entonces y llegó hasta oídos de Jageshwar, el padre de Manu, quien comenzó a presionar a la familia de Shankar para que le dejasen conocer al niño. Babu Ram, el padre de Shankar, inquieto por el estallido mediático que estaba resultando de aquello, le prohibió a su hijo con amenazas para que dejara de hablar del tema, pero finalmente, tras la insistencia de Jageshwar y su esposa, accedieron a que conocieran al niño el 30 de julio de 1955. Aquel día, Shankar, con 4 años de edad, reconoció a aquellos presuntos desconocidos como los padres de su otra vida. El caso fue investigado entre 1956 y 1965 por un grupo de científicos liderados por el psicólogo H.N. Banerjee de la Universidad de Rajasthan, Jaipur en la India, apoyados por el Dr. Ian Stevenson, bioquímico, doctor en medicina y profesor del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Tras las pesquisas, se confirmaron los detalles que daba el niño sin que al parecer hubiera ningún truco. Se habló de que Shankar mentía, pero es imposible que conociera detalles tan precisos sobre la vida de Muna. Se discutió sobre si era una treta entre ambas familias, pero se concluyó que no tenía mucho sentido, ya que incluso Babu Ram, el padre del niño, le prohibió a su hijo con golpes hablar del tema, pues según dijo posteriormente, temía que llegaran a quitarle a su hijo. Ninguna de las 2 familias parecía obtener beneficio económico de ello. Está además la curiosa cicatriz de Shankar. Aunque el grupo de expertos intentó encontrar alguna explicación científica, no llegaron a dilucidar el misterio, al que dieron el nombre de memoria extracerebral. La mayoría de personas lo conoce con el nombre de reencarnación. La reencarnación es la creencia según la cual al morir renacemos una vez más en el mundo para vivir una nueva vida diferente y así ir evolucionando sucesivamente a través de un ciclo de muertes y renacimientos hasta que alcanzamos un estado de gracia o divinidad. Sus raíces se hallan en las religiones orientales como el hinduismo y el budismo. En los Upanishad, textos sagrados hindús que datan del año 500 a.C. hasta el 1600 después de Cristo, se habla sobre la transmigración de las almas, aunque esta en sí misma difiere un poco de la reencarnación propiamente dicha. En la primera, el ser no físico pasa a otros estados de existencia diferentes al mundo conocido, mientras que la segunda explica que el ser no físico vuelve al estado humano. Un término que se suele también aplicar como sinónimo de la reencarnación es la metempsicosis, una creencia que deviene de la antigua filosofía griega y que mantuvieron vigentes los discípulos de Pitágoras y Platón. La diferencia entre esta doctrina y la reencarnación en su sentido más amplio es que los griegos hablaban sobre el traspaso de elementos psíquicos tras la muerte, mas no del alma humana como tal. En el libro El error espiritista, el filósofo francés René Guénon explica esto indicando que al morir, partes de nuestra mente y subconsciente que son de naturaleza perecedera se traspasan a otros seres vivos, incluidos plantas y animales, quienes las pueden utilizar en su provecho. En pocas palabras, así como los genes se transmiten de un padre al hijo, genes de nuestra psique como parte de la memoria y la imaginación se transmitirían de un difunto a un nuevo cuerpo que puede ser tanto humano como animal. Para que entiendas mejor los 3 conceptos, fíjate en la siguiente tabla. La reencarnación es el traspaso del alma a un nuevo cuerpo exclusivamente humano después de morir. Ejemplo, un hombre que reencarna en el cuerpo de una mujer. La transmigración es el traspaso del alma a una nueva forma de vida en otro estado de existencia después de morir. Ejemplo, un hombre cuya alma migra a un perro, un árbol o un extraterrestre.
y la metempsicosis es el traspaso de elementos psíquicos perecederos del alma a otras formas de vida después de morir. Ejemplo, los recuerdos y pensamientos de un hombre que se transfieren a un niño o un gato. Explicado esto, es menester abordar otro de los conceptos tan ligados al tema, las regresiones. La persona que ves en pantalla se llamaba Eugène Auguste Albert de Rochas, un coronel del ejército francés que vivió entre 1837 y 1914. Durante su vida, de Rochas fue todo un erudito, siendo historiador, traductor e ingeniero militar, aunque es especialmente conocido por sus investigaciones sobre fenómenos paranormales. Una de ellas consistió en estudiar la hipnosis. Hipnotizaba a una persona, mayormente sirvientas, y las hacía regresar mentalmente hacia atrás en el tiempo. Descubrió que al llegar a un punto previo al nacimiento, las personas comenzaban a manifestar diferentes personalidades. Estos serían los inicios de lo que se conocería posteriormente como la regresión, una técnica mediante la cual se pretenden sacar a la luz las vidas pasadas de una persona, generalmente para curarla de algún trauma. Información al respecto podemos hallarla en los estudios del Dr. Stevenson, una de las autoridades más serias en el estudio sobre la reencarnación. Durante 40 años viajó a diferentes países del mundo y llegó a investigar cerca de 3.000 casos de niños que podían recordar sus vidas pasadas, según una nota del diario Telegraph fechada en febrero de 2007. El caso del niño de la India que te comenté aparece en su libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, y también registra en la enciclopedia virtual de la SPR, la Sociedad de Investigación Psíquica, tan popular dentro de la parapsicología como de la ciencia convencional. En la descripción te dejaré el enlace al artículo donde podrás encontrar otros casos similares investigados por el Dr. Stevenson. Otro de los expertos que ha estudiado el aspecto de las regresiones es el psiquiatra y médico Brian Weiss, a quien ves en pantalla. Ha realizado regresiones a más de 4.000 pacientes. Lo que resulta peculiar de estos casos que el Dr. Weiss compiló en su libro Muchas vidas, muchos maestros de 1988 es que algunos de esos pacientes durante sus hipnosis llegaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado o mencionaron datos específicos como lugares, fechas y nombres que después fueron comprobados. Algunas personas incluso, posterior a las terapias, se encontraron con hijos que tuvieron en sus vidas pasadas y estos confirmaron las experiencias. ¿Qué dice la ciencia ortodoxa sobre esto? Tildarlo de pseudociencia, claro está. Lo curioso es que podemos hallar análogos a la teoría de la reencarnación en la propia ciencia. La ley de la conservación de la energía enuncia que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Los seres humanos en el nivel elemental estamos compuestos de energía, lo que significa que no existe realmente un aniquilamiento o destrucción, sino que nos transformamos en otras formas de energía al morir, así como ocurre en la misma naturaleza. La nube se deshace para transformarse en lluvia y esta a su vez se convierte en nutrientes en la tierra que dan vida a una planta. La planta crece y sus frutos servirán de alimento a pájaros que al morir se descomponen para convertirse de nuevo en nutrientes para la tierra y elementos químicos que forman parte del aire y las nubes. Todo sigue un ciclo de muerte y renacimiento. ¿Por qué el ser humano a nivel espiritual estaría exento de dicho ciclo? A este devenir se le conoce en filosofía clásica como el eterno retorno, postulado por los estoicos y representado por el mítico símbolo del Uroboros que ves en pantalla, tan estudiado por las corrientes místicas como la alquimia e incluso la francmasonería. Esta concepción cíclica del tiempo también se conoce con el nombre de palingenesia y su uso moderno lo podemos hallar en series como Dark. Todo está conectado y los actos que hacemos o dejamos de hacer tienen una repercusión en el tejido del tiempo y la existencia. Esto se ve reflejado en la percepción que tiene la filosofía budista e hinduista sobre la reencarnación. Ellos llaman a la rueda de muerte y renacimiento samsara. Dentro de este samsara, los humanos estamos sujetos a la ley de causa y efecto, que es el sexto principio de la metafísica universal y que aparece registrado en el libro del Kybalión, el cual te expliqué en un video ya hace unos años atrás. Ligado a esta ley hay dos conceptos interesantes: el Dharma y el Karma. El primero hace referencia en amplio sentido al orden moral y universal que deben seguir las cosas y los seres. Su traducción vendría a ser algo como doctrina verdadera, aunque el Dharma sería más equiparable a un sendero que a una doctrina.
El segundo se refiere a las acciones realizadas que tienen un resultado equivalente como réplica. Karma se traduce como movimiento o fuerza. Podemos acumular buen karma y mal karma según las acciones que hagamos en la vida. Con el pasar del tiempo, ambos términos se han simplificado y el dharma se ha convertido en sinónimo de resultado por las buenas acciones, mientras que el karma es el resultado por las malas acciones. Aquí muchos podrían preguntarse por qué entonces, si esto es una ley universal, pareciera que a las personas buenas les pasan muchas veces cosas malas. Y la respuesta a la luz de la reencarnación sería que las circunstancias que experimentamos en el presente son consecuencia de las acciones que realizamos en vida pasada. Otra explicación sería que la ley del karma opera no solamente con acciones en el plano físico, sino también a un nivel mental y emocional. Dado que las primeras tres leyes del Kybalión nos explican que el mundo externo es una proyección de nuestro propio mundo interior según nuestras vibraciones, ello significaría que parte de los males personales que nos ocurren son a causa de nuestros propios pensamientos y emociones, muchos de los cuales operan de manera inconsciente. En otras palabras, mantener encerrado en un estado interior negativo también nos creará mal karma, aunque por fuera obremos como buenas personas. Una tercera explicación, más ligada al gnosticismo y a las temáticas conspirativas contemporáneas, aluden a que la balanza del karma está inclinada a favor del mal, ya que la reencarnación es, al parecer, una trampa de los arcontes, las presuntas entidades no humanas que controlan nuestro mundo, pero de esto te hablaré en otro video. Por ahora te contaré sobre otro de los interrogantes que suelen surgir cuando se habla de reencarnación. ¿Por qué no podemos recordar nuestras vidas pasadas? Los entendidos en la materia citan que sería muy complejo para nosotros como humanos sobrellevar la carga emocional que implicaría conservar todas esas memorias. Te pondré un ejemplo que encontré en la página esotérica Somos Todos y me resultó interesante. Es necesario que haya una unión energética entre madre y feto, el espíritu materno y el espíritu que viene a reencarnarse. Un espíritu que tuvo en el pasado una relación conflictiva con sus futuros padres consanguíneos no siempre se siente motivado para renacer en esta familia. Esta, entre otras trabas, perjudica la reencarnación, pudiendo incluso frustrarla. Aún más, puede impedir la renovación de los vínculos que les unen en una nueva experiencia que proporcionan la oportunidad de que el amor prevalezca. Otra explicación puede ser que al reencarnar en un plano inferior, nuestro espíritu se ve obligado a moldearse a las limitaciones del mundo físico, por lo cual pierde información. Por lo mismo y tanto, creo yo, es que olvidamos los viajes astrales que realizamos inconscientemente al dormir. No obstante, según creen los adeptos a lo oculto, estas memorias no se borran, sino que permanecen guardadas a un nivel muy profundo en el subconsciente y que incluso visos de esa información son exteriorizados a través de nuestros gustos, fobias o vicios. O sea que si, por ejemplo, tu pasión es pintar o le tienes miedo a volar en avión, es muy posible que en tu vida pasada hayas tenido algún tipo de vínculo con esos elementos. Parece ser también que la pérdida, o más bien almacenamiento bajo llave de estos recuerdos, no sucede de forma abrupta al momento de nacer, sino que va siendo paulatino a medida que crecemos. Evidencia de ello parecemos encontrarla en un artículo del New York Times fechado el 27 de agosto de 2010 y titulado Recuerdos de vidas pasadas, donde se habla sobre las investigaciones del Dr. Brian Weiss ya mencionado y el Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, que trabajó también con el Dr. Ian Stevenson. El Dr. Tucker realizó una investigación de cerca de 2.000 niños de edades entre 2 y 7 años que podían recordar sus vidas pasadas sin necesidad de hipnosis regresiva. Varios niños de Birmania, por ejemplo, recordaban haber sido soldados japoneses muertos en la Segunda Guerra Mundial, mientras que en uno de los casos del Dr. Tucker en Estados Unidos, y que se trataba de un niño de menos de 2 años, el menor decía que era un abuelo fallecido que se alimentaba de batidos. El Dr. Tucker escribió un libro al respecto, Vida antes de la vida, los niños que recuerdan sus vidas anteriores.
Los escépticos tienden a decir que todos los casos se tratan de falsas memorias creadas por la imaginación y que el argumento más reacio contra la reencarnación es que el número de personas vivas es menor al de personas muertas, y dado que cada alma requiere de varias vidas para evolucionar, el número de cuerpos disponibles no es suficiente para cubrir la demanda de almas que necesitan reencarnar. Pero ¿qué tal, pienso yo, si reencarnamos no solo en este universo, sino en cualquiera de los múltiples universos paralelos que existen según teorizar la física cuántica? Ello explicaría anomalías como los déjà vu o el popular efecto Mandela. Lo que a mí en lo personal me llama la atención sobre esta creencia de la reencarnación es que nos cambia el paradigma sobre el concepto del vivir. Si es cierta, entonces la vida funciona como un teatro en el que cada uno de nosotros interpretamos un personaje. Cuando la obra termina, cambiamos simplemente de rol, pero no somos el personaje en realidad, sino el actor que está tras él. En el artículo La venida del espíritu al nacimiento, que aparece en la revista gnóstica Símbolos, el escritor Ananda Coomaraswamy dice que de la misma manera en que el agua podría verterse de una vasija en el mar y ser introducida después en otra, con lo cual sería siempre agua, pero nunca, excepto en la medida en que la vasija parece imponer una identidad y apariencia pasajera a sus contenidos, un agua propia. Tú eres el agua, no la vasija, y algún día volverás al gran e infinito mar, mientras da tu mejor actuación con todo lo que tengas. Pequeñas acciones transforman la realidad. Súmate al cambio dándome un like motivador o suscribiéndote a la comunidad que rompe los paradigmas. Y si deseas apoyar mi trabajo, puedes compartir el video o donar a través del link en la descripción. Lo importante es que nunca dejes de buscar más allá de lo establecido.